¿Fuiste inscrito en un partido político sin tu autorización? Llegan las elecciones y muchas cosas pasan. Por un lado, o como debería ser, buscar información para ver por qué candidato o candidata votar. Por otro lado, también determinar si ha sido jurado o vocal electoral. Y para esto, usualmente hay aplicaciones o plataformas donde uno ve sus datos electorales. Entonces te fijas y más allá de la información que querías buscar, oh sorpresa, resulta que estás inscrito en un partido político sin tú nunca haber hecho esa autorización. Pasó en Chile y nuevamente pasó en Bolivia. El año pasado escribí una nota que se denominó Tropezar con la misma piedra. Y Bolivia vuelve a tropezar con la misma piedra. Ya el año 2018 habían existido casos sobre inscripciones de personas en partidos políticos sin que ellas hayan dado su autorización. Esto volvió a ocurrir el año pasado para las elecciones nacionales. Y ahora en las elecciones subnacionales tenemos casos y denuncias de inscripciones no autorizadas. Seguramente, como ocurrió en otros años, lo que ha pasado es que se toman la información, los datos personales que se obtienen de listas en inscripciones de cursos, en recolección de firmas. El año pasado habían hechos en los cuales se les regalaba una tarjeta y para tener registro de esto se llenaba un formulario. Había otros casos en los cuales se habían inscrito en un curso y la lista que supuestamente era de asistencia servía para posteriormente inscribirlos sin su autorización en partidos políticos. En estos casos vemos la vulneración por un lado de derechos de protección de datos personales y por otro vulneración de derechos políticos. Respecto a los datos personales, hay que entender que el consentimiento, que es una de las bases para poder utilizar los datos personales, tiene que tener ciertas características. Ser previo, ser informado, por ejemplo, que tenga finalidades claras. Cuando se le dice a una persona que está llenando una lista de asistencia a un curso y posteriormente esa lista se utiliza para otros fines como ser inscritos en un partido político, se está incumpliendo principios básicos del consentimiento y de la protección de datos personales. La persona nunca dio su consentimiento para ser inscrita en estos partidos políticos. Respecto a los derechos políticos, poder manifestar la preferencia hacia un partido y la voluntad de querer comprometerse con una idea política que se manifiesta en un partido o en una agrupación es parte de los derechos políticos, es parte de nuestra libertad de expresión. No obstante, que te inscriban en un partido sin que tú lo autorices también es una vulneración a estos derechos políticos. Además, en una relación entre derechos políticos y protección de datos personales, se constituye o se determina que los datos referidos a afiliaciones políticas son datos sensibles. Por lo tanto, se tendría que tener aún un mayor cuidado al momento de utilizar o de tratar estos datos personales. ¿Qué puedes hacer si estás en estos casos? El órgano electoral plurinacional, a través de los tribunales departamentales y del Tribunal Supremo Electoral, determinan dos vías para eliminar estas inscripciones. Por un lado, la anulación del registro y por otro lado, la renuncia. Si has sido inscrito sin tu autorización, lo que corresponde es la anulación de esa militancia. Si por otro lado tú pertenecías a un partido político y finalmente te has decepcionado o ya no quieres estar en el mismo por cualquier razón, corresponde la renuncia. Por lo tanto, en los casos de registros no autorizados como militante político, lo que corresponde es el formulario de anulación de militancia. Te voy a dejar en la descripción los enlaces de estos formularios que los debes presentar en los tribunales departamentales o en el Tribunal Supremo en el caso de que estés en La Paz. Y además te dejo también el enlace de este artículo que escribí que se denominaba Tropezar con la misma piedra, donde detallo un poco más algunos aspectos y eso. No olvidemos la importancia de proteger los datos personales, de proteger los derechos de las personas en general, porque como les mencionaba, no solamente es una vulneración de datos personales, sino también es una vulneración a los derechos políticos de las personas.